No, profesor, no se escucha. ¿Y ahora? Ahora sí, ahora sí. Ok. Ahí disculpen, estaba ahí con esto. Ok, vamos a iniciar la clase. Va a ser corta porque creo que perdimos un rato. Este es el gratuito, así que vamos a avanzar lo más que se pueda. La presentación se la envié por el grupo, así que ahí la tienen para que vean todo el dato que vamos a estar viendo. La contabilidad gubernamental es un poco, bastante teórica. Al fin y al cabo, lo que se hace solamente es ejecutar presupuestos. Ahí vamos a conocer cuáles son las regulaciones, cuáles son los entes que están en el proceso de estar vigilando de que la contabilidad se haga y se realice de acuerdo a las normativas que el Estado requiere. El objetivo es conocer el origen y la naturaleza del Estado, el macro jurídico de la administración pública, eh, el origen y la naturaleza del Estado, organización y fines naturales del Estado, intervención del Estado en la economía del gobierno y el sector público. Cuando quieran interrumpirme, tengan la libertad. Objetivos económicos basados que persiguen el gobierno, necesidades y servicios públicos, características y clasificación de las necesidades públicas, característica y clasificación de los servicios públicos, finanzas públicas y gestión fiscal, y la importancia de la política fiscal y sus variantes. Eh, Vamos a ver también un poco de qué es el Estado como tal. Pues aquí nos menciona que es la nación jurídicamente organizada. Esto implica la elección de sus autoridades o gobierno, una organización política y administrativa, un Estado que representa legalmente a la nación, un órgano que dirige y administra un orden jurídico para el ordenamiento de la sociedad y la solución de sus problemas legales, un ejército para la defensa del territorio nacional. Hay países como nuestro vecino Costa Rica que no tiene un ejército, solamente tiene policía, pero igual ellos determinan como Estado cuál sería su fuerza de protección. En este caso, ellos solo tienen a la Policía Nacional, no tienen un ejército como en el caso de Nicaragua, que sí tiene, además de la Policía Nacional, tiene un ejército constituido. Ok, aquí hay una diferencia entre el origen del Estado. Tenemos la teoría liberal y la teoría marxista. La teoría liberal dice contractualista o del pacto social, el Estado es producto de la voluntad de todos, nace por la necesidad de que exista un órgano que administre y haga valer su voluntad. El Estado es eterno y no se destruye ni se extingue. Eso es la teoría liberal. La teoría marxista dice que el Estado es un producto de la imposición de las clases más fuertes sobre las más débiles. Es un instrumento de dominación y defensa que tiene la clase dominante en sus manos. El Estado no es neutro ni es eterno, ya que se extinguirá cuando desaparezcan las clases sociales. Igual, igual la teoría liberal dice que es un organismo nacional para el derecho. El Estado representa el interés nacional. Está por encima de los intereses y contradicciones clasistas, partidarias o particulares. Vela por el interés de la nación. La teoría marxista siempre dice que es coercivo, que coerción legal, coerción militar, coerción racional. El Estado necesita la coerción para dirigir a la sociedad. Es un organismo técnico,
administrativo, el Estado debe ser un organismo técnico altamente especializado que le permita el análisis científico de los problemas. Se debe ubicar en los cargos a los que tienen la capacidad de acuerdo a sus conocimientos y habilidades y no ser de algún partido político específico. Es de carácter histórico, el Estado no ha sido siempre el mismo y no siempre existió. Sus formas y características y tipos han variado a lo largo de la historia y en los diferentes países y estados esclavistas, feudales, capitalistas, socialistas, monárquicos, republicanos, etcétera. Según el pensamiento marxista, la base o infraestructura de la sociedad y del sistema social es la estructura económica, la de la cual se deriva una superestructura política, ideológica, existiendo una relación directa entre la estructura política estatal y la base o infraestructura económica de la sociedad. Ok, aquí esto es lo que manejamos nosotros en nuestro país, que tenemos los poderes del Estado, que es el legislativo, el ejecutivo, el judicial y el electoral. El Estado menciona que tiene que haber una independencia de poderes, un equilibrio balanceado de poderes, coordinación y armonía entre los poderes. No esperamos un Estado que de repente el poder eh, judicial quiera abolir algún tipo de ley que el poder ejecutivo está plasmando y comienza a haber un sinnúmero de problemas internos en el Estado. Se pretende de que los poderes del Estado sean equilibrados y puedan tener esa independencia que hace que tengamos una coerción estatal. Dice que también estudia del cómo y para qué el Estado obtiene sus ingresos, que es lo que nos vamos a centrar nosotros. No vamos a ver la parte política, sino la parte específica económica. Él cómo los administra eficientemente y cómo debe efectuar sus gastos. Para esto identifica las necesidades más sentidas de la población y tiene y tiende a satisfacerla, retribuyendo los recursos de manera racional. Y ahí donde sale el famoso este, presupuesto de la República. Ya todo está plasmado en qué se va a ocupar, cuánto el Estado requiere para recuperar, para poder llevar a cabo su presupuesto. Y esto es muy importante porque yo no sé cuántos de ustedes, los que actualmente elaboran, están pendientes cuando usted paga el impuesto anual del IR. Esto contribuye, los impuestos, el gobierno se apoya de los impuestos para poder cumplir su presupuesto. Y hay ocasiones donde el Estado proyectó que una empresa iba a destinar X cantidad de impuestos de acuerdo al pago mínimo definitivo que efectúan las empresas o al anticipo del 2 y el 3% que hacen las empresas y proyecta en base a eso la recaudación. Y hay empresas, pues aquí, que por X motivo, no lograron, de acuerdo a la expectativa que traían, recuperar y pagar el impuesto. Y muchas de esas empresas se les envía una auditoría para validar si es que no realizaron algún tipo de evasión porque no cumplieron con la expectativa o con la proyección que venían trayendo en el transcurso del año. Porque el Estado cuida específicamente el cumplimiento de esto porque está ligado al presupuesto nacional. El Estado moderno debe tender a dirigir el presupuesto en proyectos de inversión más que en gastos corrientes y establecer una correcta política tributaria, justa y equitativa. Por eso es cuando se presenta a algunas empresas y eh, en particular pueden decir de que los impuestos son muy altos, pero es una normativa que es para todos, o sea, no es una normativa exclusiva para alguna empresa. Es una ley, que es la ley de concertación tributaria, que es la última que tenemos nosotros, que es la que rige cuál es el procedimiento de la recuperación de los impuestos en el país. Debe establecer un manejo transparente de los recursos públicos y evitar que estos recursos sean desviados hacia otros fines no públicos.
Y por eso tenemos a los entes que vamos a ir viendo más adelante, que son los que se encargan de validar que nuestros recursos o nuestros impuestos vayan y se utilicen de la mejor manera. También dice que garantiza el orden y la seguridad nacional, los servicios públicos, necesidades sociales de la población, infraestructura, desarrollo económico, generación de empleos, aumento de la renta nacional, orientar la economía para favorecer la inversión pública y privada, elaborar el nivel de vida de los habitantes, elevar el nivel de vida de los habitantes mediante una redistribución justa de la riqueza generada en el campo social y económico. Es por esto que, por ejemplo, en los hospitales públicos atienden a cualquier tipo de clase social, no hay distinción de clase social, porque el Estado, pues, está para servirnos a todos. Estamos claros que aquellos que tienen cierta posición económica posiblemente vayan a un hospital privado y no a un público, pero el hospital público está para atenderlo. Igual en el caso de la policía, se espera que no tengamos, o en alguna alcaldía no tenga alguna preferencia a la clase social, sino que se nos atienda a todos por igual. En una política económica que usa el gasto público y los impuestos como variable de control para asegurar y mantener la estabilidad económica, y entrar en déficit o superávit según convenga, el Estado participa activamente, a diferencia de otras como la política monetaria. En este caso tenemos el objetivo de la política fiscal es plena ocupación, control de la demanda agregada mediante los impuestos y el gasto público, control un déficit o superávit. Aquí tenemos una gráfica de lo que venimos Espera, hablando. espera, tengo una pregunta. Dígame, Profe, tengo una pregunta. adelante. En base a la política fiscal, ¿cree usted que en algún momento de la historia Nicaragua ha caído en déficit fiscal? Sí, sí, claro que sí. Creo que lo mencionamos en contabilidad bancaria en los 80. Ah, sí, correcto. Correcto, el Estado estaba, bueno, teníamos un bloqueo, ¿verdad? Que eso perjudicó gravemente al país. O sea, la única manera que sobrevivimos en este caso es que no tenemos fronteras terrestres y somos un país de agricultura, de agro. O sea, en aquel entonces estábamos más enfocados a la agricultura, así que pudimos sobrevivir por lo que se producía internamente en el país. Pero el déficit fiscal fue increíble, el endeudamiento, igual con el gobierno liberal de Violeta Barrio de Chamorro, tenemos, por ejemplo, que ya tuvo que vender el tren, que hoy todavía le hacemos chiste que nos quedamos sin tren, pero teníamos una política fiscal muy baja, no estábamos recuperando los impuestos, la empresa privada había desaparecido y en la historia que le mandé, que la vamos a analizar en un rato, tenemos que entender de que a veces requerimos un impulso económico externo para poder sobrevivir y no solamente internamente. Entonces, Nicaragua se ha tenido ese asunto y es cuando usted ve que se afecta a todo, o sea, no hay para Profesor, educación. Dígame. profesor, de hecho, como para la época del 2018 estuvo bastante mencionado eso, de que Nicaragua era de los países más endeudados de todo el mundo. Estábamos como en un top 3 o top 4 creo, algo así. Y se hablaba de que era pues por eso, pues de que el gobierno había prestado millones para construir un montón de cosas y que al final no se hicieron. Todo eso anduvo pues en rumores, ahorita pues no me acuerdo pues exactamente. Y pero sí tenía un nivel de endeudamiento pues el país bastantísimo alto. Y pues actualmente lo que sé es que sí hemos ido bajando de poco a poco, pero pues no conozco la cifra real de Ok, lo que pues, lo que debemos pues como país. Es que antes Nicaragua tenía voz y voto en el BID, ahora ya no, por eso no nos dan tantos préstamos. bueno, eso fue hace poco, sí, este año fue que salió esa carta que no nos iban a dar ahí con una medida de presión, ya nos iban a dar préstamos. Pero igual, o sea, miren, aunque no quiero meter en la parte política porque no es nuestro objetivo, pero cuando se hace un préstamo es porque el país tiene la capacidad, de acuerdo a su recaudación de impuestos, de poder cumplir con esas cuotas. Y si no, tampoco los bancos extranjeros no nos van a prestar, ¿verdad? Hay que llenarse una serie de requisitos que son macroeconómicos, ahí donde entran los economistas
a presentar a estos bancos extranjeros o países, en este caso, que nos puedan hacer un apoyo económico. No crean que es así tan fácil solamente porque llegue el gobierno, quiero que me preste plata. No, de No, ahí. profe, claro. No, profe, claro que no es entrar, pues, ¿verdad?, en temas de política con el gobierno actual, pero lamentablemente las clases de contabilidad gubernamental y tenemos que hablar del Estado y específicamente del de Nicaragua. Ujú. Pero no sé si hemos visto ciertas partes, no sé si quizás la gente, los asesores o las personas que están en el Estado actualmente lo ven de una manera diferente a cómo se puede percibir por cierta parte de la población. Podemos ver, por ejemplo, con los buses chinos. O sea, nosotros hemos tenido buses chinos, buses rusos, y eso es más deuda para el país. Digamos, será necesario esa parte, ¿no? De comprar buses de una calidad que Y en buses un De corto mexicanos. periodo, hecho, ni siquiera a lo que yo posiblemente tengo entendido, lo hayamos terminado de pagar cuando ya estemos requiriendo una nueva flota. No sé, o sea, es como ver un poco, pues nada más analizar el a presupuesto lo, y ver cuál es la opción más. a lo que yo tengo entendido y lo que se vio en las noticias, cuando vinieron lo de los buses el año pasado, o fue a inicio de este año, ¿verdad? No sé. El punto es que eso fue una donación de China. Sí, eso Eso es lo no que fue presupuestado por el lo que se país. maneja, que es una donación de China, y Exacto. el gobierno lo ocupa con un apalancamiento porque se lo presta, él sí se los vende a las cooperativas a un precio favorable para que Así mantengan es. el pasaje o el subsidio del Pero, transporte, pues. pero es que no sé, no sé, quizás eso es lo que quieren vender y eso es lo que cierta gente le compra, pero si somos un poquito analíticos, también ha celebrado ciertos contratos con China, por ejemplo, un bendito ferrocarril, no nos lo van a donar, una ampliación de un aeropuerto y no sé qué cuántas cosas más, pues, o sea. Bueno, es que eso igual, chicos, miren, eso igual es un tema polémico. Si usted hablamos, por ejemplo, cuando se iba a dar el famoso canal acá en Nicaragua, este, que todavía sigue ahí en el ambiente, igual, o sea, es lo que les mencioné, ningún país va a desembolsar dinero si no hay un beneficio, ¿verdad? Si no hay Exactamente. un beneficio. Lo que yo considero, pues, y lo que yo razono es de que los buses sí pudieron haber sido una donación, pero eso no quiere decir que todo lo que China aporta al país es por donación. O sea, Correcto. tal vez en el caso de los buses sí, pero ¿por qué? Porque es un país que está, como por decirlo así, aliado con nosotros. Entonces, o sea, comercializamos entre nosotros mismos y etcétera. Pues entonces parte de los tratados son ese tipo de donaciones, como el dinero que se dio el año pasado para la construcción de las calles, lo de los buses, etcétera. Entonces creo yo que es como beneficio, es como cuando vos te alías con una empresa y tenés cierto, tus empleados o tu empresa como tal, tenés cierto descuento como proveedor o como cliente. Sí, ¿Ya me entendés? ese es un Es asunto para porque mantener la solamente relación solo el Sí, pero es que Estado. desgraciadamente, comercial más. es que desgraciadamente sí, porque aunque Nicaragua tiene el mayor volumen de comercio con Estados Unidos, irónicamente está haciendo un tratado de libre comercio con China, pero en esta vida nada es gratis. O sea, nos van a donar uno y después nos van a vender otros. O sea, y voy a averiguar un poco mejor, profesor, y ahí les voy a compartir un Ok, poco, está ¿verdad? bien. Y Es que cada quien tiene su perspectiva, la chica tiene la de ella, yo no comparto la de ella, pero ok, bueno, ni pero modo. manejemos, Adelante, ¿verdad? Que a profesor. veces recuerden que tenemos acá el aspecto de que, este, eh, a ver, cómo la palabra sería, todos tenemos beneficio de la duda. Cuando es donación, es donación. Por ejemplo, Taiwán nos donó el estadio de béisbol acá que tenemos nosotros. Y fue una donación porque después perdimos, se cortó la relación con Taiwán por unirnos a China, irnos con China, y el estadio quedó. Taiwán no vino a arrancar el estadio. Pues entonces hay que definir qué es donación, que no hay eh, a ver, un término contractual que venga a eliminar, es donación. Por eso es muy claro y yo les digo, pues cuando el Estado va a hacer un préstamo, sí debe llenar un montón de requisitos en el cual debe de verificar y debe de contactar de que sí puede cumplir con esto. Y si se hace, pues estamos de acuerdo que de repente nos sobreendeudamos, pero es porque se supone que el país viene. En el 2018, si ustedes recuerdan, nuestra economía estaba bien. Pasó lo que pasó, después no cayó la pandemia, nos vino a dar otro golpe y la economía de Nicaragua no ha podido estabilizarse, pues. Pero aún así,
no se maneja que Nicaragua ha incumplido en sus cuotas a los préstamos internacionales que se tiene. Se tiene porque se tiene un presupuesto y se ha tratado de cubrir ese presupuesto. Y ahí vemos una gráfica, cuando está por debajo está en rojo y cuando está por encima el gráfico lo presenta en verde. Pero igual, a veces menciona acá que a veces es necesario que, que los dos mecanismos actúen, pues. Hay variación del gasto público y variación de los impuestos. A veces el Estado tiene que bajar el gasto público para poder llegar al presupuesto y a veces la mejor opción es incrementar la variación de los impuestos, incrementar los impuestos para poder llegar y cumplir con el gasto público. Igual caemos nuevamente en la política fiscal, dice que cuantas más obras hay en el país, mejor para la economía, ya que si las fábricas cierran no hay empleo. En cambio, si contratan a trabajadores estarán disminuyendo el paro y al necesitar más materias primas, los empresarios tendrán que aumentar la producción, o sea que estarán aumentando el Producto Interno Bruto. Por eso, montarse siempre en estado de déficit gastando más de lo que se gana o impuestos no es malo para un Estado, sino que ayuda a la economía. Si usted tiene déficit, igual en su hogar, en su economía personal, va a buscar una manera para poder cubrir ese déficit. Entonces, mientras que si estamos recibiendo el dinero y es lo que estamos cubriendo y vivimos bien con un salario que actualmente tenemos, no tenemos por qué preocuparnos para crear otra fuente de empleo, para buscar otras oportunidades, porque estamos bien, nos sentimos bien. Entonces, a veces el déficit fiscal sí nos ayuda como país, porque obliga al Estado a buscar otros medios de financiamiento, inversión extranjera para poder ellos captar más impuestos. Entonces, a veces no es tan malo estar en déficit fiscal, sino que ayuda también para que tengamos eso ahí en mente. Lo lógico es que, digamos, no es correcto o no es estar en déficit fiscal. A nadie le gusta no estar cubriendo sus necesidades, pero sí, a la hora que no cubrimos tenemos que buscar opción y eso igual el Estado igual lo tiene que hacer. Si aumenta la renta de los consumidores, el dinero que la gente tiene disponible para gastar, entonces pueden gastar más y es probable que lo hagan. Hay medidas para saber qué porcentaje de la renta se gasta, son la proporción marginal al consumo y la proporción marginal al ahorro. El estímulo del consumo permite mejorar la economía gracias al efecto multiplicador. Un punto importante en la teoría de Keynes dice que el dinero, al pasar de mano en mano, va generando incremento en la producción. Y es la historia ¿quiénes leyeron la historia que les mandé? No la leyeron, no me diga que no la leyeron. ¿Ah? No la leyeron, en serio no la leyeron, ni por qué. Profe, yo no sé cuál es la historia que usted dice que mandó. No la mandé la historia. No, Voy a mandarla nuevamente ahorita, pues. Ahí la tienen. sí, porque solo nos había compartido esta presentación y el link. Ok, ya no vamos a quedar sin tiempo, dice aquí. Ah, Es cierto, profe, tiene razón Marilyn, no ha mandado nada, profe. Nos está confundiendo en más de grupo. no, sí se lo mandé, pero creo que no estaban todavía agregados. Entonces, Yo fui de las primeras que agregaron al grupo, profe, no han mandado nada. aquí se las Es mando. cierto, yo soy como el tercero o el cuarto, y solo estamos el coordinador, usted y creo que Marilyn, Holding y yo, si no me equivoco. Y en la plataforma, profesor, solo la historia está puesta, más nada. Ok, sí, ahí tengo que ver algo ahí con ellos, pero le voy a mandar una captura que sí lo subí, sí lo vi aquí, para que vean que sí, no me qué barbaridad ustedes. Bueno, en resumen la historia, por si acaso se me acaba el tiempo, la historia dice que en un pueblo, en un pequeño pueblo, llegó una persona a visitar el pueblo para buscar una habitación en el único hotel que había en el pueblo. Y todo el pueblo tenía una gran cantidad de deudas, todos se debían entre todos. Entonces vino esta persona y le dijo al dueño del hotel
que le gustaría ver las habitaciones, pero que si no le gustan las habitaciones, él no va a tomarla. Entonces, le entrega $100 a esta persona y él sube a ver las habitaciones. Entonces, el dueño del hotel no duda, agarra el billete y sale corriendo a pagar su deuda con el carnicero, porque dice, esta persona se va a hospedar acá y seguro me va a pedir de comer. Así que va y toma los $100 y se los da al carnicero. Este le dice que no hacía falta, que podía esperar, pero que acepte encantado, y a su vez coge los $100 y corre a pagar su deuda con el criador de cerdo. Sorprendido por lo poco que ha tardado el carnicero en saldar la deuda, el granjero aprovecha y se da prisa y paga lo que debe al proveedor de pienso o al proveedor de concentrado. El del pienso o el del concentrado, que recuerda al criador de cerdo la confianza que le tenía, le agradece el gesto y corre a liquidar su deuda con las prostitutas, a la que hace tiempo que no paga. En tiempo de crisis, hasta ellas ofrecen servicios de crédito. La joven mujer coge el billete y sale a pagar al pequeño hotel donde había traído a sus clientes las últimas veces y que todavía no había pagado. Entrega el billete de $100 al director del hotel con encanto y de este modo liquida también su deuda. En ese principio, en ese preciso instante, aparece de nuevo, el potente ruso o la persona que llegó, que acaba su ronda de visita en habitaciones del hotel. Apenado se dirige al director del hotel y le comunica que, sintiéndose mucho, él no le gusta el establecimiento y se va a retirar, y solicita que se le entreguen sus $100. Y entonces aquí ocurre algo. El dinero ha circulado. Nadie ha ganado dinero. Las deudas se han saldado. La confianza ha resurgido con fuerza y el futuro de este pueblo se ve de otro modo. Y esa es la importancia que a veces requerimos nosotros de que entren las divisas del exterior. Y es por eso que a veces conocemos algunos incentivos que el Estado da, por ejemplo, a la zona franca, porque tienen un beneficio de no pago de impuestos por 5 años renovable. Y es por eso que ustedes ven que las zonas francas cambian a cada rato de nombre y de personería jurídica cada 5 años, para seguir gozando de ese beneficio fiscal, porque el Estado brinda ese beneficio para que vengan a Nicaragua producir empleos, y ahí a la hora que tenemos los empleos, pues el Estado cobra su impuesto de IR y de esa manera contribuye al gasto público. Pero, Entonces, pues, dígame. ay, no lo puedo- ya. Profe, ¿cómo hacen en ese caso las empresas? O sea, si se cambian de nombre, no hay manera de que el Estado como que los detecte, pues, de que solamente cambiaron de nombre, o No se también cambian de cambian dueño. de dueños, hacen todo el proceso, cambian de dueño, eliminan la sociedad anterior, crean una nueva. Es un proceso completo el que hacen. El Estado está claro de lo que están haciendo, pero al Estado le conviene igual. Ah, Ya. porque Pero generan empleo. Y hacen al una final, distribución pues no están violando ninguna ley, por No, decirlo no, así. no, ahí O sea, tienen, hay un vacío legal sí, y se aprovechan, pues. así profesor, es. hacen una disolución de la sociedad y luego vuelven a constituir una nueva, vuelven a Así es renacer correcto, y pues todo está dentro de la ley. dentro de En la la ley. historia, Así es. profesor, sí estuve identificando la importancia de la inversión extranjera en un país o en un territorio, pero también las políticas del Estado o las políticas que tiene ese país. Por ejemplo, quizás, digamos, en ese país había ciertas políticas del tema de intereses. Porque lo que pasa, si en la historia, si hubiesen habido intereses de por medio, no se hubiese dado este ciclo del dinero.
Correcto, porque no se hubiese completado. así es, por eso te Pero menciona digamos ahí. que ciertas políticas del país, digamos, regulan esa parte, entonces sí permite que el dinero circule según pues, las condiciones del territorio. Correcto, así es, correcto. Por ejemplo, Nicaragua no ha llegado a regular, por ejemplo, la circulación del dólar, pues. Todavía no, pues. No, pero por Pero hay ejemplo, países. De momento, espere que se escaseen, va a ver. Pero por Ajá. ejemplo, tiene políticas como de préstamos entre personas naturales, por ejemplo, o leyes, ¿no? Tiene esto del usura cero, la regulación de las entidades financieras. Correcto, Entonces, así es, tiene para políticas pues, regular ese tipo de que cosas. ayudan, ajá, que también a través del Banco Central de Nicaragua buscan cómo regular esta parte de Correcto, las divisas, ¿no? las tasas el Banco Central regula, porque los bancos entonces podrían cobrar cualquier tasa que quisieran de interés, y el banco les establece hasta cuándo pueden cobrar. Pues lo más alto que tenemos son las tarjetas de crédito, pero igual están reguladas, pues, hasta cuándo se Profe, pueden el yo interés. tengo una pregunta. Ujú. ¿Por qué se da eso? Por ejemplo, ahorita que el Banco Central tiene su tasa fija, ¿por qué las instituciones, pues las empresas privadas, ponen ellos sus mismas tasas de venta y de compra, pues, El, claro, a su conveniencia? ¿Por qué esto no es el gobierno lo prohibido? regula y le da un margen. El gobierno los Mm, regula, el Banco Central los regula y le da un margen de ganancia también. Sí, Pero profe, no, es que yo creo que lo que la chica trata de decir es que sí, el Banco. ¿Sí? es que mi Profe, pregunta no es el margen de ganancia de los bancos, Central emite sino una tasa de que, cambio, por ejemplo, que para este año está. Es decir, para todas las transacciones que se hacen en el país, pero ya cuando, por ejemplo, intenta cambiar córdobas a dólares o dólares a Córdoba en cualquier banco, no es esa tasa la que está la que está establecida por el Banco Central, utilizan una tasa más alta. exactamente, Pero el eso problema pues, es que la tasa que pone el banco, o sea, el Banco Central de Nicaragua, es para todas las transacciones. Es decir, para toda, si vas a un comercio, o si vas a un comercio, por ejemplo, chica, a comprar, entonces, y te llevas en dólares y lo quieres convertir a acuerdo, aplique esa tasa. Pero los bancos tienen su propia mesa, es decir, ellos sí están regulados, sí, pero no están sujetos a esa tasa. Ellos tienen Es un margen, correcto. un rango que ellos pueden tomar, ¿verdad? Porque ellos tienen que tener cierta ganancia también. Así es, pero Entonces, eso y lo si sea establece igual por el igual, Banco Central. el También negocio lo no regula el funciona Banco Central. en cuanto a la banca. Entonces, ellos tienen más libertades y eso aplica únicamente para todos los comercios, es decir, los demás, Correcto. Ya se va a cortar yendo a la banca. la transmisión. profe, una última pregunta, profe. Ajá, dígame. ¿Por qué la empresa, si hay una tasa fija congelada por un año, empresa tienen la tasa de cambio de ellos arriba del oficial? 37, por lo menos una, yo estuve hoy haciendo unas cotizaciones de unos productos y la tenían en 37,01. O sea, eso es legal, eso es permitido, no puede haber multa de parte de los Sí, entes sí, reguladores. sí podés, si vos te quejas a la Procuraduría de la Defensa del Consumidor, sí los pueden a ellos obligar a que bajen la tasa. Pero igual ellos lo hacen porque, mira, si vos te vas con la tasa del Banco Central y a la hora que vos vayas